Hola a todos, en esta nueva sesión del curso de testing vamos a explicar con más detalle qué caracteriza a los test unitarios y cuándo son útiles. Test unitarios por aquí, test unitarios por allá. ¿Cómo definimos con precisión lo que son los test unitarios? El reconocido ingeniero de software británico Martin Fowler destaca en su blog que, a pesar de los diferentes matices existentes en la industria a la hora de describirlos, existe un consenso sólido con respecto a algunas de sus características. La primera, como ya mencionamos en el vídeo anterior, es que los test unitarios verifican el funcionamiento de pequeñas unidades aisladas de código. Se consideran test de alta granularidad porque prueban porciones muy específicas del código. Pero, ¿qué se entiende por una unidad de código? Según a quien preguntes, la definición de unidad puede variar ligeramente. En programación orientada a objetos, una clase suele ser tratada como una unidad, si bien también lo puede ser un conjunto de clases relacionadas o puntualmente un subconjunto de métodos. En otros enfoques, como en la programación por procedimientos o en la programación funcional, se tiende a considerar una función individual como la unidad. Este debate, en realidad, no es tan relevante mientras haya un acuerdo a nivel de equipo de trabajo. Por ejemplo, en Zataka consideramos test unitarios a todos aquellos test que prueban clases particulares de forma aislada, como casos de uso, entidades, agregados, objetos de valor, etc. La segunda característica distintiva de las pruebas unitarias es que se espera que su ejecución sea significativamente más rápida que la de otros tipos de test. Como veremos dentro de unos vídeos cuando comentemos la pirámide del testing, si conseguimos que la mayoría de nuestros tests sean unitarios, podremos ejecutar toda la batería de test en local de forma continua y rápida, permitiendo detectar errores de inmediato. De lo contrario, si nuestros tests son lentos, no los ejecutaremos con la frecuencia necesaria y perderán la utilidad de detectar errores de manera temprana. Para lograr test aislados y rápidos, muchos programadores usan dobles de pruebas para simular el comportamiento de un objeto en producción. Las pruebas unitarias se suelen apoyar en dobles de pruebas, entre otros casos, para evitar la interacción con los sistemas de almacenamiento y APIs externas o para falsear el envío de emails. Los test unitarios que utilizan dobles de pruebas son conocidos como test unitarios solitarios, mientras que aquellos test unitarios que dependen de otras unidades para completar su comportamiento son conocidos como test unitarios sociables o directamente test de integración. Hay quienes son más partidarios de usar test solitarios y otros prefieren los test sociables. Martin Fowler incluso acuñó para estas dos escuelas de testers los términos mockists y classicists. Aunque existen fervientes detractores de los dobles de prueba, la realidad es que en la mayoría de casos reducen el tiempo de ejecución del test y son muy útiles en determinados contextos, como cuando los colaboradores de la clase de prueba son problemáticos o cuando los tests no son deterministas. Es por ello que una parte sustancial de este curso se destinará a explicarlos con calma y a mostrar ejemplos de uso. Dejando ya de lado los dobles de prueba, podemos concluir que los tests unitarios son fundamentales para la rapidez de nuestros tests y para probar exhaustivamente las partes críticas de nuestra aplicación, como podrían serlo, por ejemplo, los diferentes flujos de un trámite de pago o las distintas posibilidades en un proceso de inicio de sesión o registro. Sin embargo, no podemos acabar este vídeo sin recordar que la contrapartida de los test unitarios solitarios es que no garantizan el funcionamiento global de la aplicación cuando las diferentes unidades se ejecutan juntas. Para mayor confianza, también deberemos diseñar test de mayor cobertura de código, como los test de integración y de sistema que estudiaremos en los próximos vídeos del canal. Así que estad atentos y hasta la siguiente entrega, un fuerte abrazo.